De la cámara que hoy les voy a hablar, buscando lo que se encuentra por la web en función de lo que se observa escrito y grabado sobre su superficie, en este caso las palabras Bolenda y Nagel, nos encontramos varias alternativas de cámaras con dichas leyendas. Afortunadamente, la alternativa que nos ofrece la web de la empresa antigüedades.es, muy interesante ciertamente visitar, nos muestra fotografías totalmente coincidentes con el modelo de mi colección, con una cámara que al parecer ya ha sido vendida por dicha empresa y sobre todo una interesante información que les paso a relatar. Así la describen como magnífica cámara fotográfica vintage de fabricación alemana, realizada en el año 1937. Esta cámara es un modelo muy popular por su eficiencia, su pequeño tamaño y su calidad. Se trata de una Bolenda 68, un tipo de cámara diseñado por el Dr. August Nagel, que la empezó a comercializar en 1929 a través de su marca Nagel, siendo una cámara muy compacta y su tamaño es sorprendentemente pequeño. En el año 1932, Nagel vendió la firma a la norteamericana Kodak, pero mantuvo su influencia en la empresa. La cámara que podemos ver en estas imágenes fue fabricada ya bajo el nombre de Kodak, aunque el nombre Dr. Nagel también, como vemos, aparece en la máquina. Como curiosidad, señalar que el nombre Bolenda procede del alemán Vollendet, que se puede traducir como completa o acabada. Y hecha de ese modo su presentación y descripción, pasamos a ver la cámara que, como se observa, pertenece al grupo que por los años de su fabricación genéricamente se llamaban cámaras de bolsillo, pocket cameras, en inglés, pues a pesar de su relativo tamaño, aún eran susceptibles de llevarse perfectamente en el bolsillo de una chaqueta, cosa que no sucedía con las también habituales cámaras de cajón de aquella época. También entra en la denominación de cámaras plegables o de fuelle, folding or bellows cameras, en inglés, precisamente por la característica del fuelle plegable que permite su reducción. El objetivo de esta cámara, como antes creo que ya se ha dicho, es de Schneider Krauser, un radionar anastigmático de 6,3 de luminosidad y 10,5 centímetros de longitud focal, que era la adecuada al formato 6:9 aproximadamente que tiene la cámara. Sus velocidades en este dial podemos ver que el obturador es pronto y las velocidades varían desde un 25avo a un 100avo, más las posturas de bow para exposiciones prolongadas y tiempo para que el obturador esté abierto el tiempo que determinamos entre la primera y la segunda pulsación. La cámara, que no era frecuente, dispone de un autodisparador para hacer, por decirlo de alguna manera, los selfies del momento, el autofoto, que en mi caso no funciona. Si se activa hay que regresarlo a mano para que pueda dispararse. Por otra parte, el visor o los visores dispone de dos tipos de visor de tipo ventana, que es el que se pone sobre la cámara con dos marcos abatibles, en el que el encuadre se hace haciendo coincidir, una vez que se aproxima al ojo, la primera ventana, la ventana del primer marco con la del segundo. Es un visor bastante efectivo, aunque poco discreto, puesto que la cámara hay que acercársela a la cara y apuntar hacia donde se está encuadrando la foto que se quiere tomar. El otro visor es un visor de tipo reflejo, que capta la luz tomada por esta lente reflejada sobre una superficie plateada y que se ve con relativo detalle, pero pequeño, en la lente superior. Permite los encuadres horizontal o vertical
según la forma de la ventanita y la postura de la cámara, de una manera mucho más discreta. El inconveniente es que una vez que lo separamos para poder visionarlo de nuestra cara, de nuestros ojos, la imagen no es de pequeño tamaño y quizás se preste a confusiones. Sí es verdad que permite el disparo con la discreción, puesto que no necesitamos apuntar directamente de manera visible hacia la escena a fotografiar. Por otra parte, el objetivo vemos que tiene grabada una escala de distancias desde infinito hasta la mínima aproximación de un metro, pasando por varias distancias de 1,2, 1,5, etcétera, hasta el infinito. El enfoque es por apreciación, estimación de la distancia por la práctica y el ojímetro, midiéndola por pasos. Normalmente la ventaja es que la profundidad de foco de estos objetivos de poca luminosidad permite un enfoque suficientemente preciso para que con la aproximación de la escala de distancia no tengamos problemas. Un tanto peculiar es sin duda la manera de acceder al interior de la cámara, puesto que se hace accionando el mando dispuesto al efecto y siguiendo la flechita que está señalada en el marco delantero de la ventana hacia la derecha, a la vez que tiramos de la pestaña dispuesta al efecto y abate el respaldo bisagradamente del resto del cuerpo. Esto nos da acceso a su interior para el cambio de rollos, sustitución de rollos, extracción del expuesto y perfeccionado además con los dispositivos que permiten soltar con cierta comodidad la sujeción de los rollos, bien con este resorte, bien con este levantándolo, que nos permite facilitar, hacer con facilidad la extracción de los rollos, tanto del expuesto, que hubiera sido este, como la inserción del nuevo carrete. Esto es una manera de decir lo cuidadosa y bien diseñada que estaba la cámara por el doctor Nagel. Por lo demás, el uso de la película en rollo para tomas de las negativas, dando unos cuadros expuestos de unos 5,80 por 8,60 centímetros, con numeración de respaldo para el paso y cómputo de los fotogramas, es el habitual en este tipo de cámaras, sobre el que no creo merezca la pena extenderse. Pero si probar y usar esta cámara era un placer deseado, el costo relativamente elevado de los rollos del formato 120 que utiliza, que a la fecha de hoy, en febrero del año 2024, y para las películas de blanco y negro está en el entorno de los 10 a 15 euros, era un argumento disuasorio para una actividad meramente placentera, sin rendimiento económico alguno. Por eso, y a salvo de algunas pruebas ya realizadas con carretes tanto de blanco y negro como de color que conservo en mi etapa de la fotografía sobre película, ya caducado hace más de 20 o 30 años, no me he decidido al uso y pruebas de estas cámaras hasta adquirir la película que les muestro, de 70 milímetros de ancha, en lata, como les muestro en esta imagen, y cuyo denominación es Agfa Avifot Pan 200 PE1 Panchromatic negativo extreme, con 70 milímetros de ancho, como les digo, y un largo total de 45,7 metros. Echando cuenta, si dos latas me han costado 130 euros en mi compra por eBay, incluyendo los 5 euros pagados de aduana, como entre las dos latas tienen 91,40 metros de película, y la película de cada rollo de 120 mide unos 83 centímetros, pues me va a salir a 1,20 euros el rollo de 120,
esto ya es otra cosa, y a unos 20 euros por rollo sí me va saliendo a cuenta jugar con mis viejas cámaras y disfrutar de ellas. Por supuesto, cuento con superar algunas dificultades. En primer lugar, correr el riesgo de comprar un producto casi a ciegas, solo con el relativo conocimiento que de su descripción por la web se encuentra. En segundo lugar, ser consciente que hay que cortar la película de 70 milímetros al ancho adecuado para el rollo 120. En tercer lugar, y siendo una película totalmente desconocida para mí, tener que hacer pruebas hasta averiguar su sensibilidad efectiva y el tiempo adecuado para su revelado. Pero a ver qué verdadero aficionado a la fotografía y al uso de las cámaras que pudieron utilizar hasta nuestros bisabuelos se va a arredrar ante esta minucia de dificultades. Y así llegamos a los negativos que aquí les presento, tomados con la cámara Volenda descrita en la primera parte de este vídeo y la primera prueba experimental de los rollos de 120 recargados con la película de 70 milímetros. Para su revelado, y siendo película totalmente desconocida para mí, seguí la determinación del tiempo de revelado que me dio como aconsejable el método de la gota, ya descrito en vídeo anterior de mi canal, a pesar del muy prolongado tiempo por dicho método establecido, pues por algo había que empezar. A pesar del que me resultó un tiempo de revelado excesivamente prolongado de 45 minutos, que achaqué a baja temperatura, desgaste del revelador por usos anteriores, o la propia interrelación de la película y el revelador que utilizo, que recuerdo es una formulación del D76 que tengo mucho tiempo almacenado, a primera vista los negativos parecen correctos, si acaso un ligero velo de su base, y no se aprecia ennegrecimiento excesivo de las leyendas de sus bordes que estaría acusando un exceso del tiempo de revelado. De los negativos así obtenidos, selecciono los tres siguientes para su procesado. El primero, un encuadre urbano en un día de lluvia, con muy poca luz y exponiendo las condiciones de máxima exposición que me permite la cámara, un 25 de segundo a pulso y diafragma 6,8. La definición de los detalles habla bien de la definición de la cámara y su objetivo, pero se aprecia un cierto tramado que me recuerda al de los negativos obtenidos utilizando papel de ampliación para positivas. El positivado de este negativo me confirma dichas apreciaciones, tanto la buena definición de los detalles de los que son responsables cámara y objetivo, como ese extraño tramado que hace parecer la fotografía tomada sobre negativo de papel. El siguiente negativo, tomado a primeras horas del día, aún amaneciendo, recoge el encuadre del monumento de homenaje a la mujer mondera, dura actividad que se ejercía en la recolección de la caña que formaba parte de la tradicional actividad de la pasada industria azucarera de Motril y sus entornos. Se repiten los parámetros de exposición de un 25 de segundo a pulso y diafragma 6,8, y si bien se siguen atisbando los detalles de la imagen, asimismo se aprecia cierto tramado de su base, que desde luego nada tiene que ver con el grano de la película, que me atrevo a calificar de ausente. Apreciaciones estas que asimismo se constatan en la imagen positivada. El tercer negativo, que vamos a ver con detalle, tomado con el amanecer más avanzado y mayor luminosidad que el anterior, si bien aún sin que el sol dé directo, se corresponde con el encuadre en suave contraluz de algunos edificios que se sitúan en ronda perimetral al sur de la ciudad de Motril. Aquí, con más luminosidad, aumenté la velocidad a un 50 de segundo, cerrando el diafragma a F8. Con la mayor iluminación de la escena, parece desaparecer o al menos reducirse el tramado de fondo, lo que también se aprecia en la imagen positivada. En resumen, las fotografías tomadas, en mi opinión, creo que ponen manifiesto, por una parte, la buena calidad y capacidad de conseguir buenas fotografías que aún conserva la cámara analizada, a pesar de los cerca de 100 años que ya tiene. Y por otra parte,
que si bien en este primer experimento con la película probada, la Agfa Avifot PAN 200 P1 pancromática, no puede decirse haya logrado resultados perfectos, le adelanto que ya voy por la tercera prueba en el uso de esta película y la cosa va por buen camino. Pero eso ya queda para otros vídeos en los que de nuevo les mostraré algunas de mis antiguas cámaras en acción y las bondades que voy descubriendo en esta película de 70 milímetros para recargar con ella los rollos del formato 120 y, por qué no, por supuesto, los de formato 620, 127 y los que se les pueda ocurrir. Que si los resultados pueden ser buenos, seguro que su costo es inmejorable. Y como siempre les digo, si les he entretenido, si he conseguido descubrirle algo nuevo, no dejen de suscribirse a mi canal Marjos, lista de reproducción, cámaras de taller, fotografías de siempre. Muchas gracias por su atención.